Después de recibir la noticia de su ingreso en prisión, el rapero Pablo Hasél nos ha contado que no tiene pensado irse del país. En los próximos 10 días tendrá que entrar en la cárcel para cumplir una condena de 9 meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y las instituciones del Estado. Para el rapero Pablo Hasél, su entrada en la cárcel demostraría que España no es una democracia. Esto desenmascara más al Estado y le quita su careta de demócrata. El Tribunal Supremo lo condenó en mayo de 2020 a 9 meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona. El propio Hasél hizo pública ayer la notificación de la Audiencia Nacional y algunos políticos ya se han posicionado en las redes sociales. Opino que en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión. Totalmente de acuerdo con Amnistía. En España se vulnera la libertad de expresión. El músico ya ha dicho que no tiene ninguna intención de exiliarse. Primero lo hizo así. Así evitarían el escándalo de encarcelar a un rapero. Habría menos solidaridad y la lucha que quiero. Y hoy lo ha repetido en declaraciones a La Sexta. Estaría mejor en el exilio que en prisión, ¿no? Pero yo no empecé en este camino para escoger lo que sería más fácil para mí a nivel personal, porque si no, ni siquiera hubiera iniciado este camino, ¿no? Hasél ya había sido condenado en 2015 por motivos parecidos a los que ahora podrían privarle de libertad. Esta vez los magistrados han rechazado de forma unánime volver a librarle de acabar entre rejas. Están viendo aquí a mi vera. Merece que explote el coche de Pachi López. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono. Juan Carlos el Borbón, capo mafioso saqueando el reino español. Matas a un policía, te buscan hasta debajo de las piedras. Asesina a la policía, ni se investiga bien. Siempre hay algún indigente despierto con quien comentar que se debe matar a Aznar. Todas estas frases son del rapero Pablo Hasél y por ellas va a entrar en la cárcel porque ya le han condenado 2 veces por enaltecimiento del terrorismo. Por eso y por injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El resultado de esa doble condena es que tiene que entrar en prisión en 9 días. A mí, como comprenderán, la mayoría de estas frases no me gustan. Muchas de ellas me desagradan profundamente. Algunas incluso me dan asco. Pero una cosa es que sus canciones o sus tweets nos parezcan terribles y otra cosa es meterle en la cárcel por ello. Piénsenlo. Y nada más. Yo recuerdo que se estaba muriendo Franco y nosotros éramos críos y llevábamos debajo del brazo pues discos que en aquel momento estaban prohibidos, ¿no? Este señor era un albañil que se fue a tomar una copa al bar como tantos otros, ¿no? Y se encuentra con que en la pantalla de la televisión del bar sale Franco. ¡Arriba España! A voz en grito delante de todo el mundo. Grita varias veces. ¡Me cago en Franco! Por gritar me cago en Franco, lo condenan a 10 años y un día de prisión. Y esta fue la primera sentencia del Tribunal de Orden Público. ¿Qué ocurre con todos los jueces y fiscales que estaban en el Tribunal de Orden Público? Pasan a ser ascendidos a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. La concejala de festejo nos estaba diciendo que nos fuésemos a nuestra puta casa. Iros a vuestra puta casa, que venís aquí a armar jaleo, que se había ofendido con una canción contra el hambre que había sido premiada por una ONG. Y a la sala ya amenazaron que si se hacía ahí, que iban a subir impuestos para el año siguiente, que no sé qué, que ellos la iban a cerrar. Lo siento, pero es que no me pueden cerrar la sala, claro. ¿Qué vas a decir también al tío? La versión oficial es que o la sala no cumple las medidas de seguridad, claro, te lo avisan 3 días antes. Es como la mafia, o sea, lo que pasa es que es simpática esta mafia. Estos aquí no van a venir y efectivamente pues nos suspendieron el concierto. Estuvimos 4 años sin poder tocar en Sevilla. En Burgos no hemos podido tocar. Somos proetarras y por tanto era una vergüenza que nos pagaran con dinero público. Cuando ETA les deja en fuera de juego, empiezan a buscar en otro lado. Más de 10 policías registraron la casa de mis padres donde vivían. 2 policías, luego llegaron otros 3, me rodearon entre todos como si yo fuera un experto en artes marciales. Llega Nacional, llegan lecheras, llega local, llega de todo, un despliegue allí de lado. Fui detenido por orden de la Audiencia Nacional. Y ya nos detienen, ¿no? Estás detenido por enaltecimiento del terrorismo en Twitter. Sufrí un ataque de perplejidad, es decir, no me lo puedo creer. Contacté con un abogado para asegurarme de que no corría peligro y me dijeron, no hombre, pero por Dios, estamos locos, ¿cómo te van a decir nada por esta chorrada? Y sí, efectivamente me dijeron algo.
En la petición fiscal no aparece la frase en la que digo sueno como una bomba en la Audiencia Nacional, dejando ardiendo dentro a cada fiscal. Curiosamente aparecían frases como el camarada Arenas sufre cadena perpetua encubierta y nos piden 2 años y 1 día de cárcel. Contar que la policía ha torturado y asesinado me ha llevado a que la Audiencia Nacional me abra otra causa que se me puede sumar a los 2 años que ya tengo y entrar en prisión por contar la verdad. España sigue siendo un país con tics autoritarios que se heredan desde que todas las instituciones de este Estado están impregnadas de agentes que provienen de la dictadura. Tanto en Radio 3 como en la cadena SER yo tuve libertad absoluta hasta que tuve la censura total. Si alguien piensa que aquí existe la libertad de expresión, quizás tendría que explicármelo más claro porque yo desde luego no lo veo. ¿Estamos peor que antes? Yo creo que sí que estamos peor que antes. En Noticia España, una canción de protesta que denuncia el robo por parte de la monarquía española fue la causa para que el rapero Pablo Rivadulla Duró, conocido artísticamente como Pablo Hasél, sea citado a presentarse de manera voluntaria para ser encarcelado. Desde allá se anuncian concentraciones en contra de esta decisión judicial. Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras. Por la letra de esta canción, Pablo Hasél deberá ingresar en prisión de manera voluntaria en los próximos días o será detenido a la fuerza por las autoridades para pagar su condena por los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona, según expresó él mismo a través de sus redes sociales. En declaraciones el artista señala que se le acusa de hechos ampliamente probados, como el enriquecimiento de la corona a costa del pago de impuestos de los españoles. Se me está exigiendo que yo no cuente unos hechos sobradamente probados. Y luego que qué casualidad que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error para quienes quieren condenarme a prisión es que yo no sea un fascista que dese bombas a catalanes, que dese bombas a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, etcétera. Porque si así fuera, yo hoy no estaría aquí sentado. El intérprete de la canción, Juan Carlos el Borbón, fue citado ante el juzgado público para dar declaraciones y explicar la razón de sus acciones en un interrogatorio en el que se le confrontó por cuestionar la monarquía. A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles y son hechos objetivos independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. Eso aparece, como digo, si usted pone Juan Carlos de Borbón en Google, le puede aparecer en numerosos medios todo lo que yo he relatado, tanto estatales como extranjeros. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de amparo presentado por su defensa contra la última sentencia de 9 meses de prisión que se suman a los 2 años de una sentencia anterior, ambas por enaltecimiento del terrorismo. Además afirman que los mensajes que el cantante habría publicado a lo largo de estos años no pueden estar amparados bajo la libertad de expresión y de opinión, porque sus derechos están condicionados por otros derechos y exigencias constitucionales, entre ellos el respeto a los demás. El monarca, que abdicó en 2014, actualmente es investigado por la Fiscalía por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales,
Mientras las pesquisas no arrojan resultados, Juan Carlos I goza de una lujosa vida en Abu Dhabi. El salario de sus asistentes es pagado con el dinero de los contribuyentes españoles. Decíamos antes de entrar en materia que se tratan de las paradojas de lo que sucede en España, que además intenta dar lecciones de democracia al mundo y a algunas naciones de América Latina. Y lo vamos a analizar con Fernando Casado, profesor de la Universidad Técnica de Manabí, es periodista, analista internacional, es periodista español, nos acompaña desde Cádiz. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Esta situación pone de presente lo que realmente sucede en el país con respecto a un asunto que ya vamos a ver en el comunicado que envía de manera pública este rapero, y es la libertad de expresión. ¿Qué más hay de fondo para entender lo que está pasando? Bueno, sin duda yo creo que lo que está viendo ahora en España es un castigo ejemplarizante para alguien que está atacando a uno de los baluartes de la transición no concluida a la democracia por parte de España tras la muerte de Franco. Al rey siempre se le ha considerado como una persona inviolable y pese a todos los delitos de corrupción, al uso de tarjetas opacas cuando ya era rey emérito junto con su esposa Sofía, aún así se le sigue invistiendo de una protección especial, precisamente porque hay una serie de actores muy conservadores que son parte de ese establishment que todavía rigen los designios de España desde la época de Franco, que siguen devolviéndole favores a este rey. Y en contrapartida, pues tenemos que aquellas personas que han ejercido su libertad de expresión, como ahora Pablo Hasél o como Willy Toledo, pues son perseguidos no solamente por ciertos actores de la supuesta sociedad civil, sino incluso por un sistema judicial extremadamente conservador y draconiano que intenta aplicar una serie de sentencias que son inadmisibles desde cualquier punto de vista, porque quien tendría que estar en este momento de alguna forma encarando la justicia por sus delitos es el rey de España y no alguien que ha ejercido su libertad de expresión. Sí, vamos a revisar precisamente, Fernando, parte del comunicado, porque hay dos puntos que son muy fuertes, incluso sobre el propio gobierno que está en este momento en funciones. Vamos a leer dos partecitas y vuelvo con este análisis. Dice, por ejemplo, así: comunicado ante mi encarcelamiento inminente. En 10 días vendrán a secuestrarme a la fuerza el brazo armado del Estado para encarcelarme porque no voy a presentarme de forma voluntaria en prisión. Es decir, Pablo Hasél no se va a presentar, él dice que irán por él porque no lo va a hacer. Dice que entre todas las causas que se acumulan por luchar, unas condenas pendientes de recurso, otras de juicio, puedo pasar hasta casi 20 años en prisión. Allí me quiero detener. Fernando, ¿cuánto tiempo por los delitos de corrupción del rey emérito se daría para otro ciudadano en caso tal de que no fuese alguien de la monarquía? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De cuánto tiempo de cárcel? Pues sería interesante ver exactamente cuántos años debería estar el rey de España si se iniciaran todos los procesos judiciales en su contra, ¿no? Tengamos en cuenta que hay alegaciones de corrupción por haber recibido coimas, literalmente coimas, por 65 millones de euros por la construcción del tren entre Riad y Medina. Hay también una serie de depósitos opacos en paraísos fiscales que tampoco se han dado respuestas de por qué allí los tiene el rey de España. Y lo último, pues desde el año 2014 que abdicó en su hijo el uso por parte de él y de sus familiares de una serie de tarjetas opacas. La acumulación de todos esos delitos probablemente darían un promedio de 20 años de cárcel, si es que los acumulamos, como ahora la justicia quiere hacerlo también con Hasél, acumularle una serie de delitos a la corona y de injurias que incluso en exaltación del terrorismo quedarían pues esa terrible pena que actualmente estamos viendo, que en realidad es un castigo ejemplarizante para todos aquellos que quieran alzar su voz en contra del sistema actualmente establecido de injusticia y sobre todo una corona vetusta y que no responde a el tipo de democracias, monarquías parlamentarias, y más bien pareciera que el rey emérito, refugiado ahora en
uno de los lujosos hoteles de sus amigos en Emiratos Árabes, pareciera que nuestra monarquía responde más a patrones de monarquías absolutas que a democracias parlamentarias monárquicas. Sí, incluso saliéndonos de la monarquía y si nos vamos al mundo de la política, los referentes de Vox, no solamente quienes van al Congreso en distintas ciudades de la nación, lo que hacen es atacar al propio gobierno. ¿Por qué ellos son tan intocables? Y bueno, le recuerdo a nuestra audiencia que, solamente para recordar que a nuestra audiencia en este momento, que Vox, ese es el partido de la extrema derecha, en este momento mucho más allá, incluso dicen algunos, me lo dirás tú también, Fernando, más allá del Partido Popular. Sí, bueno, Vox es un partido de ultraderecha, actualmente tiene más de 50 diputados en un congreso con 350 curules. Y tercer partido, y que claramente pues apoya las posiciones más conservadoras a lo interno del Parlamento español, y que obviamente junto con el PP pues ha hecho toda la defensa de la corona. Lo que extraña es que precisamente el partido de gobierno, supuestamente un partido progresista, pues esté también impidiendo las investigaciones del rey, porque incluso los letrados del Parlamento español han avalado que se lleve una investigación por el uso de esas tarjetas opacas en contra del rey de España. Y ellos, por motivos netamente políticos y totalmente contrarios a lo que sería una democracia parlamentaria, han vetado, ¿no? Porque actualmente hay toda la argumentación jurídica para que se hagan esas investigaciones que muchos de los socios de gobierno del PSOE pues han solicitado. En total, un total de 6 partidos políticos, incluida Unidos Podemos. ¿Qué ocurre? Pues al final está claro que el Partido Socialista Obrero Español, que tiene muy poco de socialista, está también actuando de acuerdo a esos patrones que se establecieron por parte del establishment y los poderes fácticos en España cuando reinstauraron la monarquía, porque recordemos que el sistema legítimo español antes de la dictadura y del golpe de Estado de Franco era una república. Quien restituye a la monarquía es Franco, quienes lo avalan fueron posteriormente los partidos políticos de esa transición, principalmente el Partido Popular y el PSOE, y actualmente pues devuelven favores históricos al no continuar con esa investigación que es tan importante para esclarecer qué está ocurriendo con la monarquía y de qué forma tan opaca y arbitraria está actuando. Sin embargo, eso queda totalmente ocultado y lo que se hace es victimizar a personas que han ejercido su libertad de expresión. Algo completamente vergonzoso actualmente en una democracia supuestamente europea como lo sería el Estado español. Todo en el marco de los supuestos y esa supuesta democracia que le da supuestas lecciones de democracia a otras naciones, incluida algunas de América Latina. A propósito de lo que decías de los partidos políticos y de los socialistas, del PSOE, vamos a volver, le pido a la producción y regreso ya contigo en el análisis, Fernando, para que nos des tu impresión acerca del comunicado, en la segunda parte del comunicado de este joven cantante. Él dice, no, también es necesario señalar al tan mal llamado gobierno progresista por permitir esto y tanto más mientras protegen a la monarquía y le aumentan el presupuesto. No tocan la ley Mordaza, ahí hay un tema, Fernando, y otras leyes represivas. Han añadido además la ley Mordaza digital. Siguen teniendo las cárceles llenas de luchadores en pésimas condiciones, además de otras políticas contra la clase trabajadora. ¿Qué duda cabe que si nos encarcelan con un gobierno del PP y Vox, habría mucho más escándalo? Pero son estos farsantes, miren ustedes lo que dice, farsantes, quienes diciéndose de izquierda ni se han opuesto firmemente a esto. Esa es una parte del comunicado de Pablo Hasél que quiero conocer tu opinión, Fernando. Sin duda, lo que está denunciando Pablo Hasél actualmente pues es una franca represión y persecución de aquellas personas que están ejerciendo libertad de expresión. Es un problema importante para la democracia española porque nos encontramos ante una encrucijada en la que pareciera que hay algunas opiniones que pueden ejercerse y otras que no. Pareciera que quienes de alguna manera denuncian los delitos actuales de la monarquía, una monarquía que además recordemos que pese a que abdicó el rey Juan Carlos, actualmente tiene también ayudantes de cámara en Abu Dhabi, y eso da lugar a que todavía los españoles con sus impuestos estén pagando por la presencia de personas en el extranjero que están ayudando al rey con un presupuesto, unas dietas, unos viajes que nadie sabe realmente cuál es el coste que tiene para el Estado español. Y al mismo tiempo, entonces,
aquellas personas que critican a la monarquía son perseguidas y pueden llegar a estar privadas de su libertad durante 20 años y encima con unas multas también que superarían los 30.000 euros. No tiene absolutamente ninguna lógica. Esto pareciera más bien ser un escenario distópico de la dictadura franquista que un escenario real en una democracia ya supuestamente madura que lleva en ese transcurrir democrático casi medio siglo. Fernando, y por toda esta situación se anuncian distintas concentraciones, movilizaciones en contra de todo esto, en contra del gobierno, en contra de la decisión, acompañando a Pablo Hasél en los próximos días. ¿Qué tanto efecto puede surtir esta presión social? Fernando. Hemos perdido la comunicación lamentablemente con nuestro invitado Fernando Casado. Y lamentablemente debemos despedir, así que nos quedamos pendientes con esta pregunta en un asunto que le hacemos seguimiento aquí en Noticia y en el servicio informativo de Telesur Noticias. Nos despedimos, un placer como siempre, hasta mañana, sigan con nosotros.